¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué- estás? Bien, Monse, ¿y tú cómo estás? Bien, también pues un poco entre el calor y el frío, si bien ya es marzo, hoy en este momento siento un poco de fresco. Sí, pues es que así está, como que todavía se siente un poco de fresco. Así es, Silvia, pues contenta ya ahora en este segundo video de una etapa distinta, ya muy en breve la fanpage de Facebook, ya tienen nuestras direcciones desde el último video y un tema que habíamos ya compartido, Silvia, hablar el día de hoy sobre los límites y que a mí me vienen a la mente algunas ideas también a la luz de lo que sigue siendo esta semana, que el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Así es. Entonces, fíjate que a mí me gustaría abrir el tema con dos cosas muy puntuales. La primera, en una sesión de terapia, ayer con una persona, con una mujer, identificaba problemas que estaba teniendo con su jefa, en donde ella lamentaba no haberle puesto límites a una serie, en resumen, de maltratos, ¿no? Es Mm. que no te fijas o que la evidenciaba delante de los demás cuando se equivocaba. Y a lo que llega, que es el primer punto que quiero compartirte, es que pues sí conecta con que a ella desde pequeña le costó trabajo poder tomar ciertas decisiones porque su mamá le decía, es que yo creo que estas son las botas que tienes que ponerte. O mira, esta Mm. mochila está bonita. Y dice, yo he estado como recordando aquí en el proceso de la terapia que yo no quería esa mochila, a mí me gustaba otra, o yo no quería esas botitas porque no me gustaban ni siquiera las botitas, pero pues era mi mamá y yo no me animaba a decirle que no, porque después sentía culpa si ella se enojaba. Eso por un lado. Y por otro lado, platicando con una compañera de la universidad, hablábamos cómo de repente, por esto del Día Internacional de la Mujer, no todos, pero cómo algunos investigadores que tienen muchos logros académicamente, de pronto pueden tener un grupo generalmente de mujeres que desde que les llevan un café o el desayuno o les sacan las fotocopias o les resuelven y que compañeras investigadoras mujeres dicen, si hay una ventaja que de pronto nos llevan los varones, incluso en cuanto a la productividad científica, porque también las mujeres nos hacemos cargo de los hijos y en los primeros años de la crianza perdemos un tiempo y luego tenemos que reponernos. Alguna investigadora en una conferencia decía, yo sí me siento muy afortunada porque mi compañero le entró igual, los dos son investigadores, a la casa con los niños, etcétera. Sin embargo, no es así en la mayoría de los casos. Entonces, me quedo pensando que qué bueno que hablamos de este tema, porque si sabemos poner límites en el primer caso de la paciente, pues como decir, ya puedo hacer mis elecciones y a mi jefa le puedo poner límites, aunque sea mi jefa, ya no lo conecto con lo que me pasó con mamá. Y en el caso del grupo de investigadoras, pues habrá que quien lo haga, como decías antes de empezar a grabar, con mucho gusto, ¿no? Pero a lo mejor otras lo hacen porque sienten que no les queda de otra. Y quizá algunas personas abusan de eso y a veces a los ayudantes de investigador les cargan la mano y les piden que les saquen las fotocopias o que les lleven de comer y no nada más que les ayuden en las investigaciones. Y si estas personas no ponen límites, pues tampoco pueden hacer sus cosas. Claro. Yo creo es que el poner límites tiene un fondo muy profundo, Uh -huh. porque puede ser desde el primer ejemplo que pones de tu paciente frente a su mamá y la jefa, que es necesito hablar y transgredir eso que me enseñaron, ese límite que me enseñaron a ponerme a mí para no decir lo que me parece o lo que no me parece. Uh -huh. Y entonces ya puede, hace la diferencia y habla con la jefa o le pone límite. Ese es uno. El segundo creo que es mucho más arcaico, más antiguo,
y justamente el límite lo que hace es delimitar tu territorio. Pero si hablamos de territorios emocionales, está involucrado también en esos terrenos emocionales cómo nos vemos y cómo vemos al mundo. Entonces, algo muy arcaico que lleva cientos de años es cómo se fue desarrollando la mirada del hombre y de la mujer hacia sí mismos y hacia el otro sexo. Ujú. Y aquí si ves este séquito o cómo una madre ve a sus hijos varones y los consiente y a las hijas las pone en friega a Ujú. hacer cosas y las trae cortitas, ¿no? Ujú. Sabemos de estas desbalances de privilegios. Y justamente yo lo relaciono mucho con este origen de en qué se limitó, cómo se establecieron los territorios de hombres y mujeres. Ujú. Y fíjate, en el hebreo, no sé si esto lo había mencionado en otro video, hay una diosa que es la pareja de él y de Yahvé. ¿Qué efecto ¿Será que tiene comentaste? Asherah, Ajá. se llama ella? Ujú. Y qué efecto tiene nuestra mente y por lo tanto en nuestra psique, en nuestra identidad, el que hay un dios masculino y las mujeres no tenemos una diosa, Ujú. que es el equivalente y es la unidad. Entonces, ahí para empezar, eso se traduce en que como mujeres y hombres nos sentimos desbalanceados. Ujú. Ellos en su parte femenina, pues la tienen menospreciada, la ignoran y exacerban la masculina Sí. a la manera de Occidente, A la con sus manera de Occidente. asegúnes y con sus asegúnes según el país en el que vivan. Y nosotras traemos esa herencia de menos, de no podemos, de somos menos, y el hombre es maravilloso. Y nosotras actuar como atrevidas o asertivas, pues hemos tenido que luchar a favor de desarrollar esa parte. Entonces, no es raro los conflictos que tenemos. Y yo creo que las mujeres sí tenemos que trabajar muchísimo con nuestras miradas de cómo nos vemos y cómo los vemos a ellos y los ponemos por arriba. Y ellos también tendrían que trabajar lo mismo de cómo se ven a ellos y cómo nos ven a nosotras. Porque tiene que ver muchísimo este territorio emocional con lo que se ha delimitado en nosotros, con el acoso, con la violencia, con con el menosprecio personal y con una descolocación social muy grande Ujú. y que de ahí viene enormemente. Sí, creo que, perdón, esto de la descolocación social amerita que lo ampliemos un poco más. Claro, Yo quisiera retomar el tema como de dónde y por qué es importante poner límites, porque de hecho la madre con el bebé son una unidad, son un todo. Entonces, desde el nacimiento empieza a darse esta diferenciación. Y creo que el punto es cómo hacemos esta diferenciación y que vamos viendo sobre, vaya, el proceso de crecimiento, digamos, que somos diferentes, que ya no somos uno con la madre, y creo que puede haber una forma afortunada y una forma desafortunada de vivir esa diferenciación. Yo pensaba en la paciente que aún siendo adulta, como que no identificaba bien los límites con su mamá o hasta dónde ella podía decidir, porque de pronto me compartía, dudo de repente de comprar cierta ropa y todavía le pregunto a mi mamá si le parece. Y mi mamá me dice, pues ya eres una adulta, la propia mamá se lo dice. Y a la conclusión que llegamos o lo que abordamos, y tiene que ver yo creo con los límites, Silvia, es ¿por qué no ponemos límites? Porque a veces sucede que no los ponemos porque nos da miedo el rechazo, porque qué van a decir de nosotras, o en el caso de las mujeres, qué tal que digan que no soy linda, o porque me da miedo que me dejen de querer o que se enojen conmigo. Y por eso no ponemos límites. y yo creo que digamos, en el fondo de todo esto que estás nombrando, está este no derecho, una, a reconocer, a asumir y a defender mi deseo auténtico.
Ujú, ¿sí? A darme un lugar, ujú. porque estoy tan invadida, o sea, mis límites, porque ahí los límites o protegen o constriyen y controlan y Claro. hasta reprimen, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué tanto yo me doy el derecho de afirmar todo lo que deseo, todo lo que siento y de actuar en consecuencia? Si yo no quiero estar cerca de ti, pues decir, ¿sabes qué? Que yo no te quiero tan cerca ujú, o no me parece esto. Simplemente el dar mi opinión sobre las cosas, por ahí anda circulando un dicho que dice, la mejor manera de hacer enemigos es decir lo que piensas, ujú, ¿sí? Precisamente porque una de las cosas que permea mucho en nuestras sociedades es que hay que pensar igual, y entonces esos sí son tus amigos. Los que piensan diferentes, no hay que menospreciarlos y se ven como enemigos. Y ahí está esa amenaza y esa presión de yo no puedo ser quien soy y poner límites cada vez, pues todo el tiempo estamos poniendo límites. Fíjate, tú y yo en este intercambio estamos midiendo nuestros tiempos de hablar, por ejemplo, ajá, y como que respetamos mucho cuando habla la otra y no estamos descalificando, no, pues eso que dices no es cierto, Monse. ujú, O sí, claro, pero yo me sé otra mejor. O sea, eso, claro. eso habla de cómo estamos moviendo este territorio, el personal y el común. Sí. Y ahora que hablas también de la parte personal, Silvia, como que los límites son emocionales y son físicos. Un ejemplo del físico en este momento se me ocurre con la comida, ¿no? Que también desde un autocuidado, ¿qué tanto como? Porque a lo mejor como de más y o me enfermo del estómago o puede tener algún efecto contraproducente. Entonces también estos límites son importantes. El tema de los horarios. Ahora, por ejemplo, con el trabajo en casa, que bueno, ya salió una ley que salió, yo creo que relativamente no hace mucho tiempo, en donde se acota también que debe de haber un respeto a los horarios de trabajo de las personas, porque al principio de la pandemia había jefes o jefas que podían estar pidiendo trabajo en aras de estar en casa a las 8, 9, 10 de la noche o conéctate o entrégame esto. Entonces, esta parte de los límites me parece que tiene que ver, claro, con esto que tú mencionas de respetar mi deseo legítimo, pero que también se conecta con el autocuidado y poder decir, bueno, yo a las 7 o apago el celular o no lo apago, pero no voy a atender cosas de trabajo o no voy a estar en domingo enviando un documento porque urge. Fíjate, creo que esto también lo ha movido la pandemia y que nos ha invitado a revisar pues también la forma en la que ponemos límites o en la que sí podríamos expresar o que tendríamos que expresar que pensamos de manera diferente sin tener temor de ser castigados o de ser o de tener una consecuencia en el sentido de que me dejen de querer. Creo que si me dejan de querer por eso, pues no me querían bien porque se está condicionando el afecto, ¿no? No sé tú cómo lo Sí, lo ves. que pasa es que también esto que dices, comúnmente en las familias hay, alguna vez una psicoanalista me decía, es que hay de tres, las no queridas, que realmente no las han querido, las mal queridas y las queridas. Y la mayoría somos de las mal queridas porque nos han querido, pero nos han querido al mismo tiempo con desamor. Ha habido desamor, digamos, ¿no? Ha Claro, habido falta de empatía, ha habido ignorancia, pero sin embargo nos han sacado adelante de algún modo, sí, claro. ¿sí? Entonces, creo que esto del autocuidado tiene que ver con este ser malqueridos, estamos muy hechos bolas con el amor y justamente los límites surgen de una conciencia amorosa, ¿sí? Claro. Tú decías el bebé, la mamá, este, no tenemos mucha conciencia de todo lo que la mamá tiene en sus manos. Tenemos una parte consciente, otra no. Por ejemplo, Bion decía que las madres lo que hacen con el bebé desde que está en el útero es regresarle como lo que ella siente de ellos, regresárselos de algún modo, con palabras, con caricias, ¿sí? Porque eso el bebé lo siente y lo va descifrando. Desde ahí está el autocuidado que decías, porque decíamos, los límites son para protegerme
o para afirmar mi posición frente a cosas y para defenderme también. Claro, claro. Y fíjate que ahora que comentas lo que te dijo la psicoanalista, pensaba también en algunas creencias populares que nos podemos dejar atrapar muy fácilmente, Silvia, y voy a mencionar simplemente dos, como esta parte en la que por la familia hay que darlo todo, ¿no? Y hay que compartirlo todo, y debemos compartir todo. Yo creo que no, yo creo que aún siendo la familia, tenemos el derecho a elegir qué queremos compartir y qué no. Y siento que está como muy arraigado, ¿no? O la otra es como en el amor idílico, ¿no? Ser uno mismo. Es que yo quiero ser uno mismo, somos uno mismo los dos, ¿no? Entonces, creo que todo eso tergiversa como un terreno un poco más sano, más libre y más realista para poner límites, Silvia. Sí, creo. Ahorita que mencionas la familia, no sé si conoces el libro de David Cooper de la muerte de la familia. Y justamente hace una descripción de cómo se va controlando a los miembros de la familia en pos de un deber ser que los va a hacer felices. Y justamente ahí los límites, hay unos muy claros, muy abiertos, y hay unos que creo que son a veces los más crueles, Sí. que son como insinuados, pero terribles, ¿no? De lo que uno puede hacer y de lo que no. Y Sí. cómo ese límite se va volviendo un muro de mí ante mí misma, ¿no? Que también un muro es un límite, ¿no? Que Sí, tanto me enseñan a levantar un muro frente a mi propia intimidad emocional y hasta erótica, ¿no? claro. Y Fíjate que, sí, perdón, dime. no lo No, he no está bien. terminado de leer, voy como a la mitad, pero estoy impactada de ese libro porque en algún punto habla de las universidades y de la escuela institucionalizada y habla de cómo en las universidades las autoridades también, ¿no? O el grupo de docentes incluso pueden ser un factor que no necesariamente ayuda a la creatividad, sino que es un poco como otra cara de la familia u otro tipo de familia donde se estandariza lo correcto, lo que debe ser, las creencias adecuadas. Ay, eso me tocó y me llegó mucho y desde luego que me está invitando a reflexionar, porque también en lo ideal el espacio de la escuela tendría que ser justamente un terreno para fomentar la creatividad y cómo hay veces que hacemos todo lo contrario. Y él habla del nivel universitario, ya no digamos en los niveles básicos, ¿no? Claro, me hiciste recordar también con esto a este concepto del intelectual orgánico, que es justamente ese No adiestramiento lo de la mente, conozco, fíjate. ¿no? Me parece, si lo buscan en internet, lo van a encontrar por intelectual orgánico. Me parece que Garcio, así más o menos va su apellido, y es muy interesante porque habla justamente del adiestramiento a través de la educación de cualquier nivel, especialmente del nivel superior, donde hombres y mujeres son adiestrados a ver y pensar de cierta manera. Y ahí hay un límite. O sea, es distinto decir yo estudié sexología a yo soy sexóloga, por poner un ejemplo muy simple. Uh -huh. Yo no soy sexóloga, yo soy una mujer que ha Claro, estudiado sexología. Eso tiene un cambio enorme a yo soy fulana con 30 títulos y entonces me veo más en los títulos y reproduzco esa idiosincrasia claro, sin darme cuenta. claro, Eso es como institucionalizarse uno mismo, ¿me explico? claro. Y eso no le resta valor a los estudios o el conocimiento o la habilidad que tenga la persona. Pero hasta en las palabras no nos damos cuenta cómo justamente nos limitamos al establecernos en una posición mental que tiene que ser así porque así le aprendimos. Claro. Y creo que también en ese institucionalizar nos perdemos de la posibilidad de poner límites. No he terminado de verlo, empecé a ver un documental, Nevanka se llama, que habla de la primera mujer española que denunció acoso sexual, obviamente en España. Es un documental
Y ella, bueno, pues era una mujer preparada, trabaja en León, allá en España, en Fonserrada, me parece, y entre las cosas que a ella le hacen dudar de denunciar o no el tema del acoso al principio, ella dice, pues es que a mí me daba de alguna manera miedo que me fueran a perder respeto los demás, porque a mi vez yo no estaba respetando a esta figura importante de Fonserrada y que además hacía cosas por la ciudad, entonces, ¿cómo me iba yo a atrever a decir que había cometido algo? Entonces, Ujú, eso me detenía, ¿no? O a que se pensara que yo no iba a ser respetuosa o a generar un conflicto, ujú. hasta que llegó un momento en que no pude más. Pero qué difícil y todo lo que puede, todo lo que mueve ir contra eso que se idealiza o que se institucionaliza y que estas personas con poder o con tantos títulos pueden tener una serie de actitudes que atenten contra la mujer, contra las personas, seguramente le sucederá también a los hombres, y que no denunciamos porque no ponemos límites, Silvia. Exacto, porque nos da mucho miedo hacerlo, porque siempre hay un precio que pagar, porque el poner Exacto. límites tiene que ver con la justicia. Ujú. Y estamos muy hechos bolas con la justicia. A mí una manera que me ha gustado mucho de verlo, que tiene que ver con conceptos que habla Jung, pero también con tradiciones antiguas, es yo me hago justicia, yo tengo que ver cómo me hago justicia, porque nos entrenaron a esperar que la justicia venga de afuera. Sí, Y entonces entregamos mucho poder en ese sentido a los demás y luego nos enojamos porque no decidieron lo que nosotros queríamos o no nos tomaron en cuenta, o nos maltrataron y nosotros no dijimos nada. Y entonces ahí es muy importante ver, yo me estoy haciendo justicia, claro, en qué lugar me pongo yo y en el momento en el que algo no me parece, qué tanto me muevo del lugar. claro. Entonces, sí, esto de cómo se ha institucionalizado una serie de formas que nos obligan a no respetar nuestros límites porque ya las hicimos nuestras, es un punto clave para modificar esto. Por eso te decía yo, este ejemplo de soy abogado, soy esto, soy lo otro, eso qué tanto me limita. Claro, Sí, claro, y no porque tenga que menospreciarlo, sino porque ya me volví una institución de la abogacía, tengo que comportarme como abogado y entonces ahí ya me limité de muchas claro, maneras. claro. En cambio, ser yo y poder estudiar leyes sin volverme esa institución o representante de esa institución, libera muchísimo, pero sí es algo muy profundo. Claro. Y en este sentido, Silvia, me parece como para ir concluyendo este video que creo que no solamente es un derecho, sino una obligación, sino un tema de salud mental, poner límites y saber que Sí. tenemos derecho a ponerlos, también con la familia. Principalmente te diría yo. Por ahí hay es que encontré cosas muy interesantes que igual vamos a ir desarrollando en otros videos, pero la individuación en el fondo es un proceso justamente de poner límites, aunque tengamos que pagar precios, porque eso tampoco nos gusta. Claro, Y de eso también podemos hablar en un siguiente video que tiene que ver sí, con la justicia, ¿no? claro, O sea, si yo le pongo límites a alguien que quisiera que me quiera, al ponerle límites me estoy arriesgando a que deje la relación o hasta me claro, insulte o hasta claro. me maltrate. O que Entonces, se esos son los vaya, precios, claro, exactamente. claro. Ver la realidad de lo que hay ahí. Claro, Sí. pues se me ocurre que puede ser como la individuación, ¿no? Y sus costos o algo por ahí, o la justicia. Se me antoja mucho esto de la justicia, de cómo aplicamos en nosotros la justicia. ¿Somos justos con nosotros? Ah, ¿Es difícil ser justos con nosotros? ok. ¿Qué Ah, tan eso me justos encanta. somos con otros? ¿Te Claro. parece si ese lo vemos la próxima? Me encanta la idea. Ok, Salió como ok. muy natural, ¿no? Sí, Esta charla. ok. Silvia, pues como siempre, un gusto y qué bueno que intentamos ser congruentes y en este espacio que compartimos nosotras y con todos, pues intentamos
poner límites y respetarlos y más bien permitirnos crecer y compartirnos desde otro lugar. Claro que sí, Monse. Muchas gracias. Que estés muy bien y gracias Gracias a a quienes ti. oyen. Claro que sí. Muchas Hasta pronto. gracias. Nos vemos pronto. Bye.